Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión os traigo algo un poco diferente y además es mi cumple, por cierto. Y resulta que hoy, pues bueno, tengo la intención, me apetece por algún motivo comentaros uno de los temas que se hablaron en Movie Show, como ya sabéis, etcétera, etcétera, y que bueno, pues de alguna forma no he cubierto antes de que se acabase el programa, pero por ahora, estos próximos meses, pues tengo todo el tiempo del mundo, ¿no?, para cubrirlo hasta el final de la programación, que ocurrirá dentro de unos meses, nada más. Lo que pasa es que luego, pues el canal seguirá con otros asuntos, pero bueno, por lo menos, no sé, podré ser un poco más libre, ¿no? Pero por ahora voy cubriendo todos los espacios, como ya sabéis, de la programación de Movie Show, y uno de ellos es un episodio que le dedicamos a los Beatles. Y diréis, ¿los Beatles? Bueno, algún día no descarto hablar de otras cosas que no tengan nada que ver con cine en este canal, pero en principio se basa en cine, quizá en alguna serie y tal, pero bueno, en esencia son películas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que no vengo aquí, por lo menos por ahora, a hablaros de los discos de los Beatles, por ejemplo, que sería algo muy interesante de lo que podría hablaros, pero no es mi intención. Mi intención es hablaros de las películas de los Beatles, porque sí, hay 5 películas de los Beatles oficialmente, y luego ha habido pues una larga serie, bueno, es complicado establecer exactamente en qué grado son de los Beatles, ¿no? Os voy a ir comentando una por una, ya sabéis, sin poner calificaciones ni nada por el estilo, pero lógicamente, pues comentándoos un poco por encima, pues todo lo que opino de las películas. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. A Hard Day's Night, traducida en España como Qué noche la de aquel día, se estrenó en 1964 y fue dirigida por Richard Lester, que por cierto fue el director de Superman 3 y Superman 2. Realmente Superman 2 ya sabéis que fue dirigida por Richard Donner. Bueno, la reseña de Superman 2 y Superman 1 la tendréis, y todas las de Superman las tenéis por aquí en el canal, podéis investigar y curiosear. Pero bueno, a lo que voy. Este hombre, pues Richard Donner, ¿no?, dejó o le hicieron dejar Superman 2 y entonces Richard Lester se encargó de la segunda parte de Superman y de la tercera. Y lo cierto es que, bueno, la segunda no estuvo mal, la tercera sí estuvo mal. Este hombre en los años 60 había dirigido las 2 películas iniciales de los Beatles y era un tipo pues que hacía comedia, ¿no? Y A Hard Day's Night es sin duda una de las mejores comedias de los años 60. Este formato, de hecho, se ha popularizado, por así decirlo, en décadas posteriores, ahora quizá ya no tanto, menos mal, ¿no?, porque había diferentes artistas de dudosa calidad, pues que hacían como documentales, pero no eran documentales del todo verídicos, por así decirlo, ¿no? O sea, eran documentales, vamos a decir, un poco actuados, ¿no?, con un hilo narrativo, con un guión, aunque no estuviese exactamente todo guionizado. Y esto es un poco el porqué, o sea, este es el ejemplo perfecto de lo que hay que hacer bien en el mundo del cine con un grupo de música. Estos 4 tipos eran buenos, no buenos actores de ganar un Oscar, aunque luego lo ganaron, pero no por ser actores, ¿no?, pero evidentemente tenían carisma, tenían personalidad y evidentemente pues podían perfectamente hacer este tipo de papel, que era ellos mismos, pero bueno, de una manera un poco guionizada, con unos eventos extraños, ¿no? Una de las cosas más interesantes a destacar es que, por ejemplo, en la película hay un abuelo de Paul McCartney que obviamente no era su abuelo real, era un actor, y eso es básicamente lo que quiero decir. Hay muchos actores que salen en la película, bueno, no sé si muchos, pero unos cuantos, y que lógicamente pues son eso, actores, personajes ficticios, pero lógicamente los Beatles son ellos mismos. Era un poco como una especie de universo ficticio paralelo realista. En fin, la cuestión es que la película es fantástica por esos motivos, porque es una película con muchísimo carisma y que lógicamente pues no para de dar golpes agradables, de humor, en esencia es una comedia, ¿no? Y sobre todo porque tiene buenos números musicales. Esta película tiene las canciones del disco A Hard Day's Night, que es pues uno de los mejores discos de la historia, lógicamente. Claro, si está eso metido también en la película, ¿no?, pues ayuda. Porque en esencia, pues eso, son actuaciones, ¿no?, y un show. Luego Ringo se va por ahí a dar una vuelta. Bueno, en fin, un montón de cosas curiosas que hacen que la peli sea, yo creo, de las joyas de aquel año 64, que hubo buenas películas en los años 60, no cabe duda, pero yo creo que en el rango comedia fue lo mejor de aquel año y de toda la década, con quizá otras, por ejemplo, pues El Apartamento o Doctor Strangelove, que es probablemente la mejor de aquel año 64, y después yo creo que ya habría que incluir esta, A Hard Day's Night. En segundo lugar, en 1965 llegó Help, también dirigida por Richard Lester y también protagonizada, obviamente, por The Beatles. Y es una película bastante distinta, un poquito similar, pero distinta por algunas cuestiones. La primera es que es una película que está en color. A Hard Day's Night estaba en blanco y negro, Help ya está en color. Mediados de los 60 ya la cosa empieza a cambiar un poquito. La segunda es que Help está un poquito ya a mediados de un cambio de los Beatles, ¿no? En el 64 pues eran el grupo Mop Top y las chicas gritaban, y en el 66 ya eran un grupo diferente que ya se retiró de los escenarios, que se metieron en el estudio a hacer esto un poquito más tarde, etcétera. Pero claro, en el 65 pues estaba un poco como a caballo, todavía estaban entre Help y Robert Soul, entonces bueno, pues vamos a decir que los Beatles ya estaban cambiando un poco y se alejaban, vamos a decir, de esa cosa juvenil inicial. Esto no significa que la peli sea más madura o algo por el estilo, sino que es un poco incluso más psicodélica y a veces recuerda un poco a la de los Monty Python, que por cierto luego os voy a comentar una cosita sobre ellos. Help es una película rara de narices
porque bueno, pues vemos a los Beatles ahí en su casa, ficticia, y obviamente pues toda la trama es ficticia. Vemos a un señor que está buceando entre la nieve, vemos a Paul McCartney que se hace enano, o sea, hay cosas completamente surrealistas. Y bueno, pasando por el simple hecho de que la trama es una locura, ¿no? Ringo tiene un anillo y resulta que el anillo es de una diosa que significa no sé qué, no sé cuánto, y ellos, los locos estos del culto, pues necesitan recuperarlo, ¿no? Obviamente pues nos van a llevar a una serie de situaciones disparatadas acompañadas de grandes canciones del disco Help. Lo cual hace que, bueno, en general la peli quizá no sea tan fantástica como la primera, pero es quizá incluso más querida. Es más querida porque es un buen rato con los Beatles, ¿no? Por lo tanto, Help es otra fantástica película de los 60. Y ya llevamos dos, vamos a la tercera y la cosa cambia. Tras Sgt. Pepper's, en el año 67 llegó Magical Mystery Tour, una canción, un LP, un álbum y una película. Lo cierto es que la película se estrenó, no sé si decir el día de Navidad, no me acuerdo, creo que sí, pero bueno, por lo menos el día de Nochebuena o el día de Navidad, no estoy seguro, o el Boxing Day, vaya, uno de esos 3 días del 67. Sin embargo, no fue una película como las anteriores, fue un telefilm de 45 minutos, entre 40 y 50, nunca recuerdo bien la duración, y eso que tengo literalmente tengo la colección de las películas, ¿no? Tengo cada una de ellas y tengo hasta una edición, vamos a decir, especial de Magical Mystery Tour, ¿no? Es algo para fanáticos, y os voy a explicar por qué. Magical Mystery Tour es algo, pues eso, exclusivamente para fans, porque desde luego que una persona normal lo ve y no entiende nada. Ni siquiera los fans, o sea, yo ni siquiera entiendo lo que querían hacer con esta película. No hay director, ¿vale? El director es los Beatles, ¿no? Podríamos considerar a Paul McCartney como el pseudo director porque era él el que impulsaba el proyecto y el que quería sacar adelante el proyecto, el que tenía la mayoría de ideas. No hay créditos, por lo tanto no sabemos muy bien quién dirige la película oficialmente porque no existe, pero en IMDb, por ejemplo, está The Beatles Uncredited, ¿no? O sea, bueno, como eso, que la dirigieron ellos mismos, pero no hay director, ¿no? Acreditado. Es una película bien rara porque trata sobre un viaje en autobús, el Magical Mystery Tour, de una forma muy psicodélica. Como digo, no hay trama. No hay una duración apropiada para considerarla como tal película 100%, es una especie de película corta o mediometraje largo, como lo queráis ver. Bueno, es un telefilm encima, ¿no? Y tiene canciones absolutamente antológicas, pero tiene cosas tan raras, pues eso, como pasajes en la montaña con filtros psicodélicos, con Flying, que sin Blue Jay Way luego. Cosas muy raras, definitivamente. De hecho, está considerado como el peor trabajo de los Beatles en cuanto a que es algo, pues eso, completamente que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque bueno, hay cosas experimentales que están bien consideradas. Magical Mystery Tour no es una de esas cosas, sin duda alguna, pero aún así, sí es cierto que hay gente que la disfruta y yo no la sufro cuando la pongo, pues obviamente no es que vaya a ver una película de Stanley Kubrick, ya lo sé, pero bueno, sé que es una cosa, un experimento de unos tipos pues que llevaron una cámara. De hecho es que Paul McCartney me acuerdo que se fue a Francia y grabó allí The Full on the Hill ahí como, no sé, una cosa muy rara, en unas montañas. Definitivamente es una película rara de narices, pero oye, de alguna manera es un experimento, sigue estando en la filmografía de los Beatles y es una cosa como de culto. Y después llegamos a la obra maestra dirigida por George Dunning, que es curioso porque jamás ha dirigido una película este señor, bueno, nunca, no tiene ninguna película en su filmografía, tiene cortos animados y tal, pero no tiene ninguna película en su filmografía como tal, a excepción de esta, y en la que los Beatles no participaron, hacen un cameo, pero ni siquiera ponen las voces a los personajes. Por lo tanto, es una película de los Beatles que realmente, pues eso, tiene un cameo, está basada en sus ideas, en sus canciones, pero bueno, no está hecha por ellos. Aún así, es una auténtica obra maestra. Estoy hablando, por supuesto, de Yellow Submarine, que es una de las mejores películas de animación de la historia de la humanidad. Y es cierto que las canciones de Yellow Submarine no son del todo originales, porque tenemos canciones de otros discos que ya habíamos conocido anteriormente y tenemos canciones nuevas que son poco, vamos a decir, fuertes, ¿no? Más allá de Hey Bulldog, pues las otras canciones para esta peli, aunque a mí me encantan obviamente y las considero fantásticas, pues son menos conocidas o un poco más alternativas. Luego está la banda sonora de George Martin, que es fantástica, por supuesto. Debió ser nominada al Oscar, no lo fue, debería haberlo sido. Y lo cierto es que de alguna manera esta película se ha convertido ya no solo en una película de culto, sino en una de las mejores, como digo, de la historia de su género, sin duda alguna, incluso del cine, porque es que pocas películas han hecho algo tan revolucionario como esta. Coge los conceptos de esas canciones, a los propios Beatles animados, etcétera, los anima de una manera súper psicodélica y muy, pues eso, de aquella época, ¿no? Que luego esta técnica se utilizaría también en algunas pelis de los Monty Python. Y es curioso, pero recuerda mucho algunos fragmentos de sus películas cuando meten cositas animadas a este tipo de animación, cosas que casi dan hasta un poco de miedo, ¿no? Con cosas infantiles. Y es un mundo completamente libre, porque ellos pueden dibujar todo lo que quieran, darle la forma que quieran, personajes, es una locura, ¿no? Lo cierto es que cada escena es mejor que la anterior, cada mar que visitan es inolvidable, las canciones están súper bien metidas. Como digo, puede que no sean las mejores canciones de la historia del mundo las que se utilizan en esta película, pero es que no es necesario tampoco. Y bueno, pues eso, la parte final es absolutamente
épica. La parte final, cuando ellos ya vuelven a Pepperland, pero más allá de eso, también luego la película sigue un poquito más. Es una obra inigualable, yo creo, una película absolutamente fantástica y merecería la máxima nota si estuviese puntuando. Pero bueno, Yellow Submarine, una obra maestra. Y hasta ahí las películas de los Beatles como tal, aunque como digo solo fueron 3, porque la cuarta es de animación, pero luego hay una quinta, considerada que es Let It Be, estrenada en 1969. Recordad que siempre digo los años del primer visionado en festival o en estreno, en lo que sea, pero primer visionado ya es el año, por lo tanto es del 69, obviamente esta peli no llegó hasta el 70, ¿no?, en otros mercados, y es una película que no existe como tal, se puede ver por ahí, pero bueno, de alguna forma pues no querían que se hiciera demasiado pública, porque es una peli en la que los Beatles discuten y tienen malos ratos entre ellos, ya que se están separando en esencia, ¿no? No es una película como tal, es un documental, por lo tanto pues eso no se considera una peli, pero bueno, entra dentro de las 5, ¿no?, de los 5 films pues que compendian esta cuestión. No obstante, 50 años después, Peter Jackson, el director detrás de la trilogía del Hobbit y del Señor de los Anillos, dirigió el nuevo documental, bueno, curó más bien el nuevo documental, porque obviamente no puede volver atrás en el tiempo y dirigir un documental, pero sí es el director de la curación de todas las horas y horas y horas de contenido de, bueno, pues la nueva versión de Let It Be, ¿no?, por así decirlo, que es The Beatles Get Back, estrenada hace no demasiado tiempo, y bueno, es un documental absolutamente recomendable, que bueno, pues no la meto dentro de las películas originales de los Beatles porque han pasado más de 50 años, ¿no?, lógicamente, desde la separación y más de 60 desde el inicio. Pero bueno, la cuestión es que hay algo indiscutible y es que aparte de eso hay más productos, lo que pasa es que no los voy a comentar, pero hay una peli de la adolescencia de no sé quién, hay un montón de cosas, y es cierto que no se ha hecho como una serie o una saga biopic exacta, y la verdad es que no creo que se atrevan, o espero que no lo hagan, porque es algo prácticamente imposible de adaptar de forma correcta, y además habría millones y millones y millones de personas que estarían con una lupa odiando cualquier detalle que no fuera perfecto. Es muy complejo entrar en estas cosas, ¿no? Por lo tanto, que hagan de Queen lo que quieran, Bohemian Rhapsody 7 o lo que les dé la gana, pero cuidado con los Beatles, que no es lo mismo Queen que los Beatles, y hay que tener cuidado, que sí que Queen está muy bien, pero vamos, ya me entendéis, lo siento, pero la diferencia es la que es. Después de las décadas, como digo, pues sí se han hecho otras cuestiones, ha habido sobre todo telefilms y cosas así menos conocidas, ¿no?, cosas un poco alternativas. Así las únicas cosas súper importantes de los últimos años han sido Nowhere Boy, peli del 2009, con Aaron Taylor Johnson, bueno, Aaron Johnson en aquel momento, pues que siempre lo digo, ¿no?, es que se casó y unió los apellidos con la mujer y tal, entonces, pero sí, la cuestión es que este chico, pues cuando era jovenzuelo, pues hizo esta peli y bueno, pues, oye, luego hizo The Quicksilver, ¿no? Uno de los Quicksilver, vaya lío. Bueno, la cosa es esa, que este muchacho pues hace de John Lennon y tal, y bueno, es una peli de la adolescencia de Lennon, sale también Paul de pequeñito, bueno, esas cuestiones, es bastante libre, o sea, hay cosas que inventa que no son en absoluto ciertas, pero como película está bastante bien, y como digo, es un tema muy complicado de adaptar, así que bueno. Y luego está The Beatles 8 Days a Week, The Touring Years, que bueno, es un documental de Ron Howard, director de obras maestras como Rush y otras películas no tan buenas, pero verdaderamente un muy buen director, sobre todo pues porque ha hecho muy buenas pelis, quizá no tiene toda la uniformidad de otros directores, tiene muchísimas películas, ¿no?, por lo tanto tiene más altibajos, pero bueno. Y este señor dirigió en 2014 este documental que trata también de los años de tour, ¿no?, de los Beatles, que bueno, pues es del 60 y más o menos, no sé cuándo empieza el documental, no me acuerdo, creo que al principio, y acaba pues eso, en el 64, 65, y me acuerdo que el 67, ¿no?, con esto es cuando ya llega el acorde con el disco y tal, y ya pues se acabaron los años de tour, ¿no?, lógicamente. Entonces, bueno, pues es una cuestión muy interesante para los fanáticos también, y para quien no, pues también le interesará porque, bueno, cuenta toda la historia de esos años, etcétera. Bueno, lo dicho, hay muchísimo material por revisitar y, bueno, ya me temo que pasarán los años y las décadas y pues se empezará a hacer más y más y más. Pero bueno, sí es cierto que mientras haya Beatles vivos o herederas vivas, etcétera, pues a lo mejor hay como más proteccionismo con todas estas historias y pues no lo hay con otras cosas que pues ya se hacen biopics, ya no solo con las personas vivas, sino con las personas jóvenes incluso, ¿no?, que no tiene mucho sentido, pero sí, ya hacemos películas de lo que pasó ayer, ¿no?, prácticamente. Y esto en cambio pues es una cosa mucho más protegida, muchísimo más cuidada, muchísimo más respetada, porque hay que ser muy respetuoso con esto, pero aún así, pues lo dicho, quería yo comentaros un poco las 5 pelis de los Beatles, pues porque creo que son de comentar. Y además me apetecía traer una novedad, por así decirlo, que es una mención a las pelis de los Monty Python, porque también hubo un episodio a los Monty Python, por lo tanto voy a cubrir ya aquí el comentario. Solo diré que las recomiendo bastante, todas ellas, The Meaning of Life, obviamente La vida de Brian y Los caballeros de la mesa cuadrada, y también la de
y ahora para algo completamente diferente, ¿no? que es la primera. Luego vino Los Caballeros, La vida de Brian y The Meaning of Life. Y bueno, todas ellas, alguna que otra por ahí, alguna especial. Bueno, yo no he visto de Monty Python Flying Circus, no lo he visto, la serie. Son películas recomendables, sobre todo a quien le guste el humor británico, socarrón, políticamente incorrecto, porque hay muchos chistes de estas películas que en la actualidad no se podrían hacer. Estamos en una sociedad en la cual a la mínima que digas algo que es, ya no digo incorrecto, ni siquiera polémico, mínimamente sospechoso, cuidadito contigo, ¿no? Y claro, pues los Monty Python básicamente se basaban en no solo decir cosas sospechosas o incómodas o dudosas, ¿no? Sino directamente darle en la cara, ¿no? A, bueno, pues eso, a gente, a estereotipos y sobre todo hacer muchos chistes sociales y tal, que pues lógicamente no eran del todo, supongo, cómodos en aquellos tiempos, pero bueno, yo creo que más o menos se podían comprender. Ahora, pues como digo, las cosas han cambiado y es aún más difícil, ¿no? Poder tener un producto como ese en la actualidad. Pero bueno, lo tenemos ahí, podemos ver la vida de Brian y reírnos de Loretta, ¿no? Y bueno, ahora mismo eso no se podría decir, pero bueno, la verdad es que sí que es gracioso. No sé, no creo que tampoco la vida de Brian le guste a la gente muy fundamentalistamente cristiana o cosas así, ¿no? Es un poco complicado el tema, pero lo dicho, son comedias, son de las comedias más famosas, yo creo que top 10, al menos alguna, tendría que entrar en el top 10 de la historia de las comedias del cine por su importancia, por, no sé, ese estilillo socarrón que tiene, como digo, y sin duda pues son tipos que, bueno, hicieron un humor bastante interesante, y lo meto en este vídeo porque pues también tuvieron bastante relación con los Beatles. De hecho, George Harrison produce La vida de Brian, entre otras cosas, y aparece en La vida de Brian, o sea, el productor de esa peli es George Harrison, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente luego cuando se hizo el concierto para George, pues eso, aparecieron también, etcétera. Y ya por hacer un poco, aparecieron los Monty Python, quiero decir, y ya por hacer un poco aquí el compendio final, ¿no? Precisamente comentar un poco los conciertos así más destacables. Hay tanto conciertos de Lennon como de Ringo destacables, ¿no? Y muy interesantes. Lo que pasa que, claro, Lennon obviamente pues vivió poco y pues Ringo ha hecho otro tipo de discos, pues interpretando canciones y tal, y no tanto como compositor, ¿no? También ha compuesto cosas, claro. Entonces, bueno, la cuestión es que yo recomiendo sobre todo los conciertos de George Harrison, tanto el concierto de Bangladesh de los años 70, como el concierto de los años 80 que hicieron en Japón, como el concierto de George, o sea, para George, que se hizo en 2003, es que, claro, se hizo en 2002, pero se estrenó en 2003, ¿no? O sea, George falleció en 2001, en 2002 se hizo el concierto y en 2003 se estrenó el DVD y todas estas cosas. Bueno, este concierto para homenajear su memoria, en el que obviamente él no está, pero bueno, se trata de su música, ¿no? En esencia, y es una auténtica salvajada. Y luego por parte de Paul, cualquier cosa. El tío ha hecho de todo, ha hecho conciertos, ha hecho también películas dudosas, la verdad, pero bueno, ha aparecido hasta en Piratas del Caribe 5, ¿no? Haciendo un cameo. O sea, ese hombre ha hecho todo, es una locura, ¿no? Y sigue haciendo cosas, que si el musical It's a Wonderful Life, que si la película de animación, o sea, es una locura, es increíble lo que hace. Y por otro lado, también destacar como actor, ¿no? Que él ha hecho eso, ese cameo, que George Harrison hizo La vida de Brian, ¿no? Y otras cosas. Y en el caso de Ringo y de John, pues bueno, John hizo Mientras dure la guerra, iba a decir, Dios mío, madre de Dios. No, hizo Cómo gané la guerra, que es una cosa un poco rara también, y dos documentales, los dos de Imagine, el del año 70 y el del año 88, pues lógicamente es una cosa póstuma. Y Ringo pues ha sido el más actor, hizo Caveman, ¿no? Cavernícola, aquella comedia tan extraña, y muchísimas otras películas hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Yo creo que eso es más o menos el resumen de esta historia, ¿no? Que quería mencionar en un vídeo. Podía haber hecho un vídeo exacto de cada película, documental, concierto o incluso de los Monty Python por otro lado, que no tienen que ver, pero bueno, yo les meto aquí por ser de la época, ¿no? Y ser del mismo país y ser amiguetes, al menos con Harrison y los protas de los principales Monty Python. Pero bueno, la cuestión es esa, que yo quería meterlo todo aquí, recomendar que la gente, sobre todo si le gustan los Beatles, vea esto. Yo vamos, dudo que un fanático de este grupo no haya visto Help o Yellow Submarine, es que es imposible de entender, ¿no? Os recomiendo que escuchéis los discos, obviamente, y que veáis estas pelis que son curiosas. Sobre todo, insisto, Yellow Submarine. Yo creo que ese es el culmen absoluto, y eso, repito, que es una peli de animación, que los Beatles no dibujaron las animaciones, que no pusieron siquiera voz a sus personajes. Toda la creatividad de Yellow Submarine que crearon, pues bueno, se viera reflejada, ¿no? en la película. Y ya no solo de esa canción, que es una canción que tampoco es que sea de las mejores precisamente, para nada, ni de lejos lejísimos, ¿no? Pero sobre todo pues de todo, bueno, la discografía y etcétera, y sobre todo también el estilo, ¿no? Ya muy psicodélico, que ellos estaban empezando a aplicar en Sgt. Pepper's, en Magical Mystery Tour, etcétera. Bueno, lo dicho, chicas, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, este repaso rápido, hacedme vuestros comentarios como siempre, dadle like o suscribiros si os gusta, y si no, pues también. Y nos vemos en un par de días
con otro vídeo y seguimos con esta programación de Movie Show resumida en este canal. Vamos avanzando más y más pelis, vamos avanzando más y más cuestiones. Lo dicho, os mando un saludo y un abrazo, muchas gracias por estar aquí de nuevo y hasta la próxima. Chao, chao.